verlas ahora, porque después, bueno, se complejiza un poco. Si tienen alguna duda, vamos, me pueden preguntar ahora. Profe, Sí. ¿Sería hasta esta semana la teoría que entra para el parcial, el primer parcial? Sí, lo más probable, igual después les avisamos, pero para que ustedes sepan, digamos, y puedan ir estudiando, va a entrar hasta tejidos, ¿sí? De todas maneras, les vamos a decir bien qué tejidos y todos, ¿sí? Si floema y xilema también o no, pero bueno, eso, pero consideren que hasta tejido puede entrar. ¿Mm? Bueno, espero que después, porque hoy no se une María Laura, nadie necesite que lo incorpore. Entonces, ¿nadie tiene dudas, chicos, con respecto a esto? A los que vimos hasta ahora, no esto. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a la ida al CAR y eso? No, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema que viene ahora. ¿Ven bien? ¿Me pueden decir si ven bien? Sí, profe. Bueno. Hoy vamos a comenzar a ver el tejido xilema, ¿sí? Es uno de los tejidos de transporte que nos quedaban. Recuerdan que tenemos el cuadrito en tejidos, en tejidos que son meritemáticos y adultos o definitivos. Ya fuimos viendo los simples, los compuestos, cuáles eran. Vimos ya todo lo que era los parénquimas, colénquimas, epidermis, sostén, ¿sí? Ambos tejidos de sostén de las plantas. Y nos quedan finalmente ver los tejidos que son los tejidos conductores, ¿sí? Estos tejidos vamos a ver hoy xilema conmigo y mañana van a ver con María Laura lo que es el floema, ¿de acuerdo? Obviamente que estos tejidos son tejidos definitivos o adultos, obviamente que también son compuestos, es decir, requieren o están formados por más de un tipo celular y esos tipos celulares deben estar todos juntos para que el tejido sea funcional, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle cuáles son esos tipos celulares. Obviamente que el xilema es un... Ay, perdón, pero me parece que alguien quiere entrar. De mía que pase esto. Ahí voy. Bien. Ya comenzamos, Bárbara. Bueno, disculpen, pero tengo que cortar y admitir. Hola, profe, dale, no hay problema. Continúo entonces. Entonces, el xilema, bueno, obviamente que es el tejido encargado de conducir el agua, ¿sí? Y sustancias disueltas o sales minerales, ¿sí? Desde el suelo a todas las partes de la planta que así lo requieran. Vamos a ver que, bueno, su nombre obviamente viene de madera, eso es una anécdota, digamos. Lo que ocurre con el xilema es que, digamos, en un momento, yo creo que esto se los conté al principio, de la evolución de las plantas, que pasaron a colonizar la tierra, digamos,
se necesitaron, una de las grandes, digamos, cuestiones que debían salvar, digamos, o sobrellevar las plantas, era poder, digamos, primero mantenerse erguidas y luego tener la capacidad de retención y de transporte de agua, ¿sí? Entonces, dentro de todos los sistemas que se especializaron, el tejido de conducción fue un tejido que se especializó muchísimo, digamos, entonces tiene unas células que son muy especializadas, ¿sí?, en la función que desempeñan. Y ustedes van a ver que, digamos, a lo largo del tiempo también algunas células que originalmente eran de conducción y transporte, también evolucionaron, por un lado a conducción y por otro lado a transporte, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que el xilema es un tejido que siempre va acompañado del floema. Ustedes siempre lo van a ver juntos. Normalmente las células especializadas que tienen, digamos, son alargadas como, digamos, en la dirección del órgano, de la parte más del eje axial del órgano. Generalmente tienen superficies que son oblicuas, estas células, para poder absorber o transportar o lo que fuera la mayor cantidad de agua posible, o de lo que esté encargada, ¿no?, de hacer. En este caso va a ser de transportar agua. Y generalmente son células fusionadas entre sí, formando largos tubos, ¿sí? Esto ocurre tanto para el xilema como para el floema, ¿sí? Generalmente son dos tejidos que van asociados, eso también quería recalcar. Otra de las cosas que quiero recalcar del xilema es que el transporte es unidireccional, ¿sí? No es bidireccional como ustedes van a ver en el floema. En el floema el transporte puede ir hacia arriba o ir hacia abajo. En el xilema siempre el transporte va a ser en una dirección, desde las raíces hasta las hojas, ¿sí? Entonces eso es importante para que lo tengan presente. En este caso, digamos, ahora vamos a ver un poquito más detallado un videíto, pero en este caso, digamos, el transporte ocurre, digamos, por dos procesos. Uno es el que ocurre entre las raíces y el suelo, que es el de absorción, ¿sí? Y otro es el proceso de transpiración, ¿sí? Entonces, en el proceso de absorción, lo que ocurre es que en la raíz, por supuesto, hay menos agua que en el suelo. Entonces, hay una diferencia de potencial de agua de lo que es el exterior al interior de la planta. Entonces, el agua directamente entra por ósmosis a las raíces. Por eso hay tanto problema, digamos, cuando hay sequías, ¿sí?, o cuando hay congelamiento, ¿sí? En primer lugar, digamos, el agua entraría, digamos, por una diferencia de potencial, ¿sí?, y por absorción desde las raíces, y ahí comenzaría a ascender por un déficit de potencial. Pero llegado un momento, digamos, ya no hay, no sube más por ese potencial, ¿sí?, sino que en realidad algunos dicen que sí, que sube por un potencial de déficit de vapor de agua, pero en realidad lo que ocurre después es el proceso de transpiración, en donde las hojas, digamos, a través de sus estomas, obviamente, cuando incorporan, digamos, el dióxido de carbono, transpiran, ¿sí?, o cuando se abren sus estomas, transpiran. Acá se genera una evaporación, y entonces lo que ocurre es como un tiraje, digamos, del agua, ¿sí?, continuamente desde el xilema del tallo y más abajo desde la raíz también, hacia arriba. Entonces eso está promovido por la evaporación en las hojas, ¿sí? Entonces se forma, digamos, un transporte continuo unidireccional. ¿Estamos? Queda claro lo que es el transporte del xilema. Entonces se da por dos fenómenos, la absorción y la transpiración, ¿sí? El origen del xilema, nosotros hablamos de un origen primario del xilema, ¿sí? Este origen primario del xilema se da generalmente en el cuerpo primario de la planta, ¿sí?, o en el crecimiento primario de la planta. El meristema que le da origen es el procambium, que ya su ubicación y su determinación está en el embrión de la planta. Entonces, en un dado momento comienza a generar xilema primario, que nosotros lo llamamos protoxilema y metaxilema. Generalmente el protoxilema es lo que primero se diferencia, ¿sí?, en la planta y termina de generarse antes de que la planta complete su crecimiento primario. Y el metaxilema
se genera después que el protoxilema y termina su diferenciación cuando termina el crecimiento primario de la planta, ¿sí? El xilema secundario va a devenir del cambium vascular, ¿sí? El cambium vascular, recuerden que se activa estacionalmente y que se activa solo en aquellas plantas que tienen crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando se active el crecimiento o el meristema lateral y el crecimiento en grosor, se va a generar este cambio vascular y el cambio vascular va a generar ahora xilema secundario. Nosotros al xilema secundario ahora sí le llamamos leño, ¿sí? Y es el que va a estar, o el que típicamente ocupa el xilema de los árboles, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Vamos a ver un poquitito ahora cómo sigue este video. Profe, Sí. no me quedó muy claro cómo era el fenómeno de transpiración. Ahora, decime. ¿Me lo podía repetir otra vez? Sí, digamos, lo que se genera, digamos, en la transpiración, ¿sí? O en la evaporación. En realidad, la transpiración es, si lo querés pensar por déficit de potencial, digamos, es un déficit de potencial de vapor de agua, ¿sí? En realidad, el agua, ¿sí? Se evapora o sale de las hojas, ¿sí? A través de los estomas. Hay continuamente una atmósfera de vapor, ¿sí? Todo también depende mucho del medio ambiente, del clima y demás, pero en general las hojas transpiran, ¿sí? Con la entrada y salida o el intercambio gaseoso, entrada de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, digamos, también se evaporan o salen moléculas de agua, ¿está bien? Ese vapor de agua, al salir, digamos, queda menos, ¿sí? De alguna manera, agua adentro de las hojas. Entonces, eso obliga, digamos, a que se genere una corriente continua de agua para suplir, de alguna manera, el agua que ya no está en las hojas. ¿De acuerdo? Entonces, si bien el primer fenómeno es el de absorción, digamos, que entra por una diferencia de potencial, pero de agua, todo lo que ocurre, ¿sí? En el tallo sería más que nada por capilaridad, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que empieza a tirar, digamos, es porque acá, es como si acá se tirara, porque el vapor de agua sale, entonces hay que suplirlo y el agua empieza a correr para llenar el agua que se pierde como vapor de agua. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ahora vamos a ver un videito para que les quede un poquito más claro. Perdón, vamos a terminar un poco entonces acá con el tema de en el embrión, entonces dijimos que a partir del meristema apical caulinar, ¿sí? Que se generan todos los meristemas primarios, ¿sí? Continuamente. Uno de esos meristemas primarios, recuerden que era el procambium, ¿sí? Que está distribuido de esta forma. Esto se acuerdan que era la zona promeristemática. Bueno, estos son primordios ya foliares, ¿sí? Acá se va a generar una yema igual a este ápice caulinar y de este lado también. A ver, esperen que tengo que admitir a alguien. Esto es un temita. Continuamos. Entonces, se generan, digamos, los meristemas primarios, y uno de esos meristemas primarios, a partir de, digamos, células derivadas de la zona promeristemática, empiezan a alejarse de esa zona y se van derivando, van generando células derivadas, que es uno de los meristemas primarios, es el procambium, rodeando todo el cuerpo de la planta, obviamente iba a estar la protodermis, y entre, digamos, adentro y por fuera del meristema procambium íbamos a tener el meristema fundamental, ¿sí? Entonces, acá tenemos este meristema procambium que dijimos que en el cuerpo primario de la planta nos va a dar protoxilema y metaxilema, ¿sí? ¿De acuerdo? Mientras la planta se desarrolla, vamos a tener protoxilema. Y una vez que terminó, digamos, o que está terminando el desarrollo del cuerpo primario de la planta, va a terminar de diferenciarse finalmente lo que es el metaxilema. La diferencia entre el protoxilema y el metaxilema
es el tamaño, digamos, de los vasos que se generan de xilema, por ejemplo, entre otras cosas, si es que los encontramos. Y este es lo mismo, el ápice caulinar pero radical, acá tenemos la caliptra, y por supuesto, bueno, en la zona promeristemática, bueno, en la zona de las células meristemáticas iniciales, empiezan a estar las derivadas, ¿sí? Y dentro de esas derivadas vamos a encontrar lo que es el procambium también, que nos va a generar los tejidos de transporte en la parte de la raíz, ¿sí? También protoxilema y metaxilema, ¿sí? ¿Esto estamos de acuerdo? Origen del xilema, ¿está? Ahora quiero que vean un segundito un video para que les cierre un poquito más, que me gustó mucho. La parte de transporte de agua, ¿sí? En el xilema. Crecer mucho tiene grandes ventajas para las plantas, como el acceso a más luz solar. Pero también supone un gran reto. La forma en la que este imponente árbol lleva el agua desde el suelo hasta las hojas parece una proeza de ingeniería. Las plantas cuentan con un simple sistema de tubos que llevan agua y alimento a toda la planta: el xilema y el floema. Los vasos del floema se encuentran hacia el exterior del tallo. Son más finos que un cabello. Se agrupan muy juntos y recorren toda la longitud de la planta. Cada tubo está formado por células vivas, unidas por sus extremos, que forman un tubo continuo. Sus finas paredes están perforadas como un tamiz, para que los azúcares de las hojas pasen al resto de la planta. Más hacia el interior del tallo está el xilema, células muertas que forman un tubo hueco. El agua y los minerales suben por estos tubos, de las raíces a las hojas. Pero ¿cómo sucede todo esto? En las profundidades del suelo, las células de los pelillos de las raíces se extienden buscando la humedad. Como el interior de la célula contiene menos agua que la solución del suelo, el agua penetra en ella por ósmosis y viaja hacia el xilema desde la raíz. Pero una vez en el xilema, comienza a actuar otra fuerza, que se genera en la parte superior de la planta: la transpiración, la evaporación de agua de las hojas. Cuando el agua sale de las células de las hojas, atraen más agua del xilema para sustituirla. Y como forma un tubo continuo, el xilema hueco actúa como una pajita que chupa agua de las raíces. Así que el secreto de la subida del agua es que no se ve empujada, sino que se tira de ella. La potente fuerza de succión generada por la transpiración lleva el agua hasta la punta de los árboles más altos. Bueno, ¿les aclara un poco el panorama? A que me había preguntado de la transpiración. Se entiende, profe. Bien. Está como más visual, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Ahora sí. ¿Cómo está generado, digamos, cuáles son las células especializadas, ¿sí? Que forman estos largos tubos, ¿sí? A lo largo del xilema, ¿sí? Hay que ver, dijimos que era un tejido compuesto, entonces tenemos un montón de tipos celulares, ¿sí? Que forman ese tejido para hacerlo funcionar, ¿de acuerdo? Tenemos los elementos o las células que son propias de este tejido xilema, ¿sí? Que le vamos a llamar elementos traqueales,
¿sí? Y vamos a tener dos tipos celulares, que son los elementos traqueales, ¿sí? Que son las traqueidas y que son los miembros del vaso, ¿sí? O de los vasos, ¿sí? Son células, cada una con sus particularidades, y están especializadas los miembros de vaso, principalmente en la conducción, ¿sí? Y las traqueidas, como son las más antiguas dentro, digamos, de la evolución, van a cumplir tanto funciones de conducción como de sostén, ¿sí? Depende también en la planta en la que se encuentren, esto es importante, la especie vegetal en la que se encuentren, pueden solo ya abocarse a conducción si es que está ahí también elementos de sostén dando vuelta, propiamente dicho, ¿sí? Después tenemos todo lo que son las fibras, ¿sí? Las fibras ya las habíamos visto, podemos tener fibrotraqueidas, podemos tener fibras libriformes, fibras septadas, más o menos son las que vimos, ¿sí? Las más importantes, generalmente las fibrotraqueidas, como devienen, yo les había contado de las traqueidas, en su proceso de evolución hasta fibras libriformes, las traqueidas pasaban por intermediarios, ¿sí? Por células intermediarias que eran las fibrotraqueidas. Entonces las fibrotraqueidas se considera que pueden también realizar alguna función de conducción además de sostén, ¿sí? Las fibras libriformes son aquellas fibras, digamos, que forman parte del esclerénquima, que son especializadas solo en sostén, que tienen punteaduras o comunicaciones que son simples, a diferencia de las fibrotraqueidas, que son areoladas, ¿sí? Y digamos, tienen unas paredes, o son aquellos elementos que tienen las paredes celulares secundarias más gruesas, ¿sí? Después tenemos las fibras septadas, que ya las vimos también el otro día, dentro, como formando parte, digamos, de el esclerénquima en el leño, ¿sí? Que era el xilema secundario en este caso. Y bueno, estas fibras, ¿se acuerdan que podían tener el protoplasto vivo, podían almacenar almidón, ¿sí? Y los septos que separan o que están adentro de las fibras están formados por paredes primarias y láminas medias con muchas comunicaciones, ¿sí? Y no tienen paredes secundarias, ¿sí? Y después tenemos algunas fibras que pueden ser mucilaginosas, ¿sí? Que tienen componentes mucilaginosos en su constitución, digamos, pero bueno, estas la van a ver un poco más en floema. ¿Estamos? Y después también, por supuesto, como parte de los componentes celulares del xilema, van a tener células parenquimáticas, ¿sí? Y esas células parenquimáticas pueden venir, digamos, o pueden estar formando parte del sistema axial o del sistema horizontal de transporte, En el caso de el xilema primario, siempre van a provenir del procambium, pero en el caso de que haya, digamos, xilema secundario, estas células parenquimáticas van a venir del cambium vascular, ¿sí? Y depende, digamos, de dónde estén estas células parenquimáticas, si estén formando parte del sistema axial de la planta u horizontal, van a provenir de las células iniciales radiales o iniciales fusiformes, ¿sí? Esto yo algo les comenté. Esto lo van a terminar de cerrar mucho más cuando veamos tallo, por ejemplo, que se explica mucho todo esto. Pero para recordarles, recuerden que cuando hay un crecimiento primario, siempre generalmente el crecimiento es en longitud, pero cuando hay un crecimiento secundario, empezamos a tener crecimiento en grosor. Por lo tanto, la comunicación entre todas las partes de ese tallo, por ejemplo, o de esa raíz, debe ser en forma vertical, pero también debemos incorporar una forma horizontal de comunicación, porque ya hay mucho grosor, ¿está bien? Entonces, en ese caso, vamos a tener mucho parénquima dando vuelta en la comunicación, ¿sí? Y dentro del axial, digamos, todo el parénquima que se genere va a venir de las células iniciales fusiformes junto con el resto de las células del xilema, ¿sí? Con las fibras, con los elementos traqueales propiamente dichos del xilema, y después también vamos a tener una conducción horizontal, y en ese caso solo van a formar parte las células iniciales radiales del cambium vascular, generándome todo lo que son los radios, y a través de esos radios va a existir toda una comunicación horizontal en el tallo, ¿sí? Por ahora piénsenlo así, y después cuando veamos tallo, por ahí les va a cerrar un poco más. Vayan gestando esta idea, porque
digamos, vayan gestándola tridimensionalmente esta idea. Después cuando yo les cuente bien, digamos, cómo se origina, cómo empieza el crecimiento secundario, pero ahí la terminan de cerrar a la idea. Pero vayan pensando en que este cambio vascular es una circunferencia que está interna a la superficie del tallo, piénsenlo por ahora, después también va a estar en la raíz, y piensen que de ese anillo interno, ¿sí?, de células va a salir, digamos, todo lo que es un sistema paralelo al eje del tallo, o al eje mayor del tallo, ¿sí?, y un sistema que sea de células en forma de radios, ¿sí?, perpendicular al eje del tallo, ¿sí? Piénsenlo así en principio, ¿sí? Y simplemente piensen que todo lo que son las células verticales, principalmente el eje mayor de esas células van a ser paralelas al eje del tallo, ¿sí? Entonces ahí vamos a pensar en los elementos traqueales, que son los que forman los tubos, ¿sí?, de transporte, vamos a pensar en las fibras, vamos a pensar en algunas células parenquimáticas, y cuando pensemos en el sistema horizontal solo vamos a ver como radios atravesando ese eje, y va a ser un sistema perpendicular al eje del tallo. ¿Queda? También nos vamos a encontrar con estructuras glandulares, ¿sí?, o ideoblastos, que van a formar parte de la secreción, etc. ¿Alguna duda con esto? Estos son los elementos que forman el xilema, y el xilema piensen que es un tejido compuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, cuando hablamos de los elementos traqueales, propiamente dicho, de las células bien especializadas del tejido xilema, ¿sí?, vamos a hablar de los elementos de vaso, ¿sí?, que van a formar los vasos o tráqueas, y de las traqueidas. Ambas células, ¿sí?, son los elementos traqueales, ¿de acuerdo? Los elementos, hay una diferencia, digamos, las traqueidas son mucho más antiguas que los elementos de vaso. De hecho, los elementos de vaso evolucionaron de las traqueidas primitivas, ¿sí? Y las traqueidas, lo que ocurre es que no son perforadas. Esto grábenselo, las traqueidas son imperforadas, se dice, ¿sí? Son células, ¿sí?, que son largas, puntiagudas, y que se unen unas a otras, también formando una especie de tubo, ¿sí?, pero se unen por sus puntas en bisel, ¿está bien? Y entonces forman como una cadena, más que un tubo, de células a lo largo del eje del tallo o de la raíz, ¿sí? Las hojas las dejo distintas, las dejo un poco al lado para que no se confundan, ¿está? Pero también tienen un nervio medio, ¿sí? Entonces, en principio, digamos, las traqueidas son células aisladas que se van uniendo por sus extremos, ¿sí?, en bisel, como si se conectaran célula con célula. En cambio, los elementos de vaso son perforados, es decir, tienen perforaciones en sus extremos, ahora vamos a ver una figura, y son más cortos y mucho más anchos, ¿sí? Por lo tanto, aumenta muchísimo la eficiencia en la conducción en los elementos de vaso, ¿sí? Los elementos de vaso también se unen uno sobre otro, ¿sí?, formando un gran vaso, ¿sí?, o tráquea, que se llama, ¿de acuerdo? Los vasos o tráqueas, que ya son la unión de muchas células de elementos de vaso, pueden medir desde 0,6 metros a 4,5 metros, ¿sí? Para que se den una idea, depende de la altura del tallo. Y, por ejemplo, las traqueidas son células que miden 5 milímetros, ¿sí? Entonces se van uniendo unas con otras y forman, bueno, ahí sí, largas cadenas, ¿está? Acá más o menos les voy diciendo todo, ¿sí? Pero bueno, ya más o menos se los conté todo. Obviamente que el diámetro de los elementos de vaso y después de las tráqueas o los vasos son mucho más grandes que la de las traqueidas, ¿sí? Bueno, estos tienen placas perforadas y estos no. Ya les dije lo de la mayor, forman tubos, y bueno, las traqueidas no forman tubos, ¿sí? Se habla de que son uniones por los extremos de varias células, ¿sí? También lateralmente se unen, porque el agua no solo pasa por digamos, a través de una cadena de traqueidas, sino que desde los costados también, ¿sí?
Ahora, para que les quede un poco más,